lo que se hace acá cuando aparece este caso de coronavirus? Bueno, Sanidad de Frontera, que tiene acceso al listado de los pasajeros, llama uno por uno a los pasajeros que estuvieron incluso alrededor de esta persona. ¿Qué se sabe? Esta persona viajó en primera clase, pero es importante saber quiénes tuvieron contacto con él para indicarles los pasos a seguir. Los pasos a seguir, en resumen, tiene que ver con estar aislados hasta tanto sean los chequeos pertinentes. Y lo que sucede también dentro del aeropuerto es que estamos en la terminal A nosotros, higienizaron y reforzaron también los controles de higiene en todo este complejo, incluso en las mangas donde la gente aborda o desciende de los aviones. Y lo más importante, digo, ¿qué pasa con los vuelos que vienen de un lugar que tiene un fuerte foco de coronavirus, como es el caso de Italia? Bueno, los vuelos de Italia vienen por lo general a las 8 de la mañana. Lo hizo este mismo vuelo en el cual vino a bordo el pasajero que tiene este caso de coronavirus. Así que lo más probable es que mañana también continúen fuertemente los controles, porque cuando la torre de control está alertada sobre una persona que tiene un síntoma, bueno, se tiene que activar el protocolo. Lo que sucedió ayer, es lo que sucedió ayer cuando esta torre de control estuvo alertada y se verificó que los pasajeros estuvieran siendo controlados, cosa que, bueno, después dio negativo porque no había conexidad con alguna zona que estuviera con un fuerte foco de coronavirus. Así que mañana entonces, y seguramente las próximas semanas, van a continuar fuertemente los controles aquí en Ezeiza. Muchas gracias, Rafael, muchas gracias. Vamos a actualizar la información, tenemos el mapa en tiempo real. El número en rojo, el total de los casos confirmados a nivel mundial, 92.818. Muertes, 3.160 y los recuperados, 48.226. Esto es en tiempo real, reitero, el rojo más intenso son los puntos donde hoy la enfermedad se ha expandido en forma más determinante y alarmante. Y bueno, ya América del Sur está marcado también en rojo con los casos confirmados en Chile y en la Argentina. Ayer te contábamos que entre las deudas que dejó el gobierno de Mauricio Macri, dejó 45 millones de luz, tarifa impaga de luz para el Hospital Garrahan. Mire, hablando de salud. Usted me va a decir, eliminaron el Ministerio de Salud, abandonaron los planes, por ejemplo, contra el dengue, que ha vuelto a la Argentina, no vacunaban y volvió la epidemia de sarampión, pero no pagaban la luz del Hospital Garrahan, hospital de excelencia en la Argentina, hospital de niños. 45 millones adeudaban. Hoy se supo que en la provincia de Buenos Aires, después de las PASO, la gobernadora María Eugenia Vidal dejó de pagar la luz en hospitales públicos y escuelas de la provincia de Buenos Aires. Lo confirmaba el actual ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires. Nosotros encontramos un ministerio completamente parado. Más o menos a partir de agosto se pararon todos los pagos que tenía el Ministerio de Infraestructura, tanto en obra como en servicios, y eso generó, por supuesto, un parate en la obra pública, ¿no? Los contratistas, cuando dejan de recibir pago por los certificados de obra, ralentizan o directamente cortan las obras. Bueno, realmente bochornoso, ¿no? Ni la luz pagaban y bueno, las deudas que han dejado pendiente en otros organismos internacionales, ni que hablar de la deuda externa que hoy es el peso realmente de la Argentina. Volvemos al inicio, volvemos a lo que de esta forma, volvemos a escucharlo, el periodista Carlos Pagni del diario La Nación anoche revelado. ¿Por qué los jueces de Comodoro Pi empezaron a hacer un uso compulsivo, indiscriminado y probablemente violatorio de determinadas garantías de la prisión preventiva? Porque el diario La Nación un domingo estuvo por publicar la foto de todos los jueces federales de Comodoro Pi diciendo estos también son responsables de la impunidad del kirchnerismo.
Y varios jueces dijeron tenemos que desplazar esa tapa con otra noticia. Metámoslo preso a Ricardo Jaime. Y así terminó Jaime preso. Y la presión de la opinión pública y de la prensa para que hubiera algún castigo respecto de la impunidad del kirchnerismo es lo que hizo que, contrafóbicamente, sobreactuaran los jueces las prisiones preventivas que ahora vemos en muchos casos como aberrantes. Bueno, la verdad que es un escándalo mayúsculo y de gravedad institucional como marcamos. Nos acompaña la directora de Página 12, Nora Beiras. Buenas noches, Nora, gracias por venir. Y nos acompaña Horacio Berbisky, también vamos a conversar. Horacio, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Podés salir del asombro? Bueno, esta declaración de Pañi es gemela de la de Julio Blanc de Clarín, cuando dijo que habían hecho un periodismo de guerra. Son dos personalidades importantes en los respectivos medios, pero que no están en el núcleo central empresarial, que han visto todo, que han estado muy cerca de todo, que conocen todo, que son más capaces que los que sí están en la línea empresarial, tanto Pañi en La Nación como Blanc en Clarín, fueron los columnistas más interesantes. Y por alguna razón, Blanc en su momento y Pañi ahora se desmarcan y cuentan parte de lo que vieron. Por supuesto, sería interesante contar más de algunos detalles. Total. Digo, ¿cómo se enteraron los jueces federales de que La Nación iba a publicar esa tapa? Es lo que me preguntaba yo al inicio del programa. ¿Quién les avisó de que se iba a publicar? Bueno, no, que uno de los dueños de La Nación forma parte de la mesa judicial del gobierno, ¿se dice? ¿Con qué antelación supieron que La Nación iba a publicar esa tapa? ¿Por qué La Nación hizo esa tapa? ¿O planeó esa tapa? ¿Planeó hacerla realmente o fue parte de una operación sobre los jueces federales conociendo el paño? Bueno, son preguntas que ni vos, ni yo, ni Nora podemos contestar. Ahora, pero fíjate vos Pañi sí. Claro, Pañi sí, obviamente. Ahora, fíjate vos que actuaron de la misma forma con este grupo cuando un miércoles Pepín Simón le comunica a Cristóbal López que desataban la guerra nuclear y el domingo aparece la nota en La Nación de Hugo Alconada Moon de la mentira de los 8.000 millones que nunca fueron eso y que fue una mentira. Y ahí empezó el desmadre, digo, otra vez el diario La Nación, ¿no? Sí, está muy claro. Digo, cuando se ha hecho la descripción de lo que ha pasado en estos años, se ha mencionado al gobierno, se ha mencionado a los jueces y se ha mencionado a los medios. Los medios siempre tienen una defensa en el rol que cumplen, en la libertad de expresión, en el derecho a la crítica, que es legítima. Pero cuando aparece un testimonio como este, queda, como dice tu leyenda allí, el periodismo de guerra al desnudo. El diario La Nación, evidentemente, ha sido parte de esa operación que fue contra el kirchnerismo, pero no solo contra el kirchnerismo. La primera víctima fue Milagro Sala. Y también en Jujuy están apareciendo testimonios desde muy adentro del poder. Sí. Ahora vamos a ir a ese tema porque lo del cohete a la luna el domingo fue tremendo, ahora vamos a ir con eso también, ¿no? Ahora vamos a avanzar con otro tema de la justicia. Nora, me interesa de tu perspectiva de muchos años en el periodismo, tanto como Horacio, pero con la responsabilidad hoy como directora de un diario. Esto que, cuando te enteraste de lo de Pañi, ¿cuál fue tu primera reacción? Y la verdad que, por un lado te podría decir que es como la confirmación de lo que se viene denunciando y de lo que venimos denunciando distintos medios, entre ellos nosotros desde el diario El Destape. Me parece que lo que me suena realmente tremendo en un punto es cómo
a veces parece que la confesión de la derecha es lo que le da legitimidad a lo que estuvimos diciendo durante tantos años, durante tanto tiempo, y que cada vez se va corroborando más. Me parece que lo que denuncia, no lo denuncia Pagni, lo dice de un modo muy suelto de cuerpo, como vos bien dijiste, muy así sin responsabilidad, como una charla de café, tomando un whisky con un amigo. Y me parece que lo que está hablando, bueno, es de la impunidad con la que se maneja el establishment en la Argentina. Me parece que la Nación forma parte de ese engranaje del establishment, de esa matriz judicial, político, mediática, que no solo se da en la Argentina, sino que ha sido una realidad en toda América Latina, con el llamado lawfare en América Latina. Pero creo que esta confesión, en realidad, también lo que dice el fiscal Delgado, con respecto al motivo a la causa, la noticia que la Nación hizo tapa, que promovió de esa forma la detención de Jaime, más allá de la justicia, lo que tienes que investigar, porque después te tratan de envolver con lo que vos querés impunidad. Claro. No, lo que se trata acá es que la justicia realmente garantice todos los procedimientos que suponen que la libertad de las personas es el bien más preciado en un sistema democrático, junto a la vida, y que eso es lo que se tiene que garantizar en un debido proceso. Lo que pasa es que cuando han mirado para aquellos que han sido acusados de kirchneristas, la presunción de inocencia y las limitaciones que la propia ley establece a la prisión preventiva han sido absolutamente soslayados y han sido usadas políticamente, como queda en evidencia cada vez más, porque ahora también es verdad que hay un cambio de signo político, entonces la justicia empieza a operar en función de ese cambio. Para mí el gran tema, y con esto te cierro, es ¿qué va a hacer la Corte Suprema de Justicia con todo esto? Porque las causas están, distintos recursos están ante la Corte Suprema de Justicia, que no tiene tiempos, pero evidentemente los tiempos sí demuestran cómo opera en la justicia. Sí, totalmente. No creo que la derecha legitime. Creo que la derecha reconoce porque ya está legitimado. Y tratan de reacomodarse y salvar su cara. Y se desmarcan. Es decir, Pagni se desmarca. En este momento en la Nación debe haber alguna discusión interna. Pero tremendo. Caliente, porque lo desnuda todo el diario. Como la hubo en Clarín cuando lo de Julio Blanc, que lo niegan hasta el día de hoy. Dijo lo que dijo. Exacto, que lo niegan hasta el día de hoy. Ahora, lo que dice Nora de la Corte es fundamental. La clave está en la Corte. Porque los medios pueden chantajear, pueden presionar, pero el que tiene la decisión es el juez. No los medios. Ahora, la clave siempre estuvo en la Corte y hace muchos años que venimos pidiendo justamente que de alguna manera se ponga los pantalones largos y resuelva. ¿Por qué no lo hace aún con el cambio de gobierno? Porque se los bajó antes. Y me parece que, digamos, toda la ofensiva... ¿Cómo es eso? No, dice que se ponga los pantalones largos. Yo digo, se los bajó. Claro. No tenía que ponerse eso, sino subírselo, exacto, claro. Porque están las vergüenzas a la vista. Claro. Y todos sabemos que toda esta operación no hubiera sido posible si el expresidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, no hubiera reunido a los jueces federales para decirles avancen contra el kirchnerismo, que yo lo respaldo. Y no hubiera sido posible si Lorenzetti no hubiera escrito la justificación de las prisiones preventivas efectivas antes del proceso y antes de la condena, que no pudo conseguir que la Corte Suprema lo incluyera en una resolución, y por eso se lo dio a Martín Irursun, enfermo de antiperonismo, juez radical vinculado con Enrique Nosiglia, para que la Cámara Federal implantara esa doctrina absurda, insostenible, que la propia Corte después, en una resolución reciente, dice que hay que tener cuidado con cómo se aplican las prisiones preventivas. Pero fue Lorenzetti el que organizó eso. Entonces la Corte Suprema tiene una suprema responsabilidad en todo esto que está Ahora, Horacio, ¿cómo se cambia?
porque digo, están frente a la denuncia de las jubilaciones de privilegio, saltaron y están, la corporación judicial se puso, buenos y malos, todos abroquelados. Frente a la reforma judicial, el desplante que le hizo, entre otros Lorenzetti, al presidente Alberto Fernández con la ausencia del domingo en el Congreso. 3 jueces, esto es un mensaje, ¿o no?, que estén ausentes el domingo. Bueno, fue un bloque, ¿no? Fue la mayoría peronista de la Corte. La ausente. La ausente, sí. ¿Y eso qué significa? Llevará tiempo entenderlo. ¿Se estarán dirimiendo internas? Es posible. Es muy posible. Pero evidentemente la solución de todas estas cosas que están pasando solo puede provenir de la Corte, digo, porque las decisiones judiciales han contado con el impulso de la propia Corte. Y todo este escándalo es hechura de la Corte. Por algo la Corte Suprema tiene, y la justicia en general tiene, la pésima imagen que tiene. Total, la peor imagen en las de los últimas poderes. mediciones. Exacto. En otra época, los últimos lugares eran los diputados, los sindicalistas. No, ahora es la Corte Suprema y Exacto, los jueces. sí, sí. Ahora, no era Lorenzetti esto... lo hizo. Lorenzetti lo hizo, totalmente, sí. Lo mostrábamos el otro día acá, la peor. ¿No era esto también al periodismo? Tiene que plantearle ahora, de una vez por todas. Porque yo me preguntaba, ustedes se van a reír, se van a reír. Pero digo, FOPEA, ADEPA, la Academia Nacional de Periodismo, ¿pueden seguir mirando para el costado después que se cuentan y se revela esto todo? Bueno, me parece que el periodismo está en cuestión, no lo vamos a descubrir ahora. Creo que estos hechos corroboran la gran falacia de aquellos que se plantean como los periodistas profesionales frente a los periodistas supuestamente parciales porque hablamos desde una determinada mirada de lo que sucede. Creo que acá es evidente que el periodismo está en crisis, esto es una realidad. Me parece que, acordando con lo que decía Horacio, hay momentos en que se toca fondo. Y me parece que tocó fondo en muchos aspectos lo que ha hecho el periodismo a lo largo de estos últimos años en la Argentina. Uno igualmente, esto está lejos de estar superado. Si uno ve las primeras planas supuesto. de los medios dominantes hoy en día y los sumarios de los noticieros, de los canales de aire y de cable, la verdad que son increíbles. Hay discusiones que son increíbles, hay cosas que se dicen que son inconcebibles. Cómo se usan nimiedades o sobreinterpretaciones de nimiedades para ocultar, hablar realmente de esto. Me parece que este tema es un tema central, esto que un periodista, un columnista fundamental del diario tradicional de la Argentina diga esto hoy, debería ser motivo de discusión en todos los programas periodísticos Totalmente. y en todas las entidades que dicen representar la libertad de expresión Totalmente. en la Argentina. Yo quisiera ver cuál es el sumario de Como los decía programas. Paco Urondo, difícil que el chancho chifle. Es Sí, muy difícil, es muy difícil, pero la verdad que lo que se pone en evidencia es la hipocresía absoluta yo del discurso. no quiero parecer un ingenuo, pero la verdad que es desesperante, porque uno dice, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace? Y nosotros tenemos que seguir haciendo lo que haciendo. venimos haciendo. Y lo estamos haciendo lo mejor que podemos. Y cuando se escriba la historia de esta época, cada uno tendrá que cobrar el que corresponde. Y otra cosa no podemos hacer, no somos omnipotentes, no tenemos poder. Hacemos lo que ¿Y vos crees que podemos hacer, y yo personalmente con mucha confianza en el futuro. Digo, si vos recordás mis intervenciones en tu programa en los primeros años del macrismo, yo siempre pensé que no iba a durar. es verdad? Siempre pensé Sí, que no lo iba a durar, sosteníamos que no juntos. se iba a consolidar. En el momento que estaban todos aplaudiendo, decían, Exacto. no, esto no va, así no va, esto no... Bueno, y hoy gobierna Alberto Fernández, no Macri. Y bueno, hay cosas que hay que cambiar, sí, hay cosas que hay que cambiar. Muchas, graves, importantes. Esta que estamos hablando es muy clara en ese sentido. La situación de la provincia de Jujuy, sin duda. Ahora, yo creo que estamos avanzando y que cuando Carlos Pañi dice lo que dice, tenemos que celebrarlo. Es una victoria. Es una victoria de la conciencia colectiva, es una victoria del periodismo decente, es una victoria de los débiles. Que Pañi tenga que reconocer eso
¿Por qué lo hace? Porque siente que no se le mueve el piso bajo los pies, que esa situación de poder de la que gozaron ya no es así, y que hay una sociedad que mira, hay una opinión pública mucho más atenta, y los jueces, bueno, ¿qué es lo que la imagen de la justicia empuña habitualmente? ¿Es una espada? No, es el dedo. Claro. Así que bueno, que se preparen Macri y los suyos. Les ¿Sí? toca a ellos. ¿Sí? ¿Te parece que, Sí. que les va a tocar? Sí. Porque hay toda una sensación de que por más causas y escándalos que se revelen, de alguna manera a ellos nunca les toca. ¿Vos creés que sí, que más temprano que tarde los jueces van a terminar convocando? No a modo de revancha, me refiero Bueno, a hoy- simplemente que den las explicaciones del caso. Hoy la jueza Marta Chiruli Sí. decretó la intervención del Correo Argentino. Por supuesto, una intervención tramposa porque no se designó al interventor. Y una jueza que está está ella imputada a en la cargo y está procedencia. imputada. Pero Lo hizo. Lo Lo hizo. hizo, efectivamente. Y Ahí- agrava la situación y lo complica cada vez más a Por Macri. supuesto, por supuesto. Es decir, yo creo que los cambios son lentos, son graduales, desearíamos que fueran más rápidos, pero hay cambios. No hay que repetir lo que hizo el macrismo como algunos desearían, ¿no? No, No, no. por No hay que ir supuesto ni por no. la revancha ni No, por lo no. mismo que hizo el macrismo. No, no. En eso, no, me parece que el presidente ha actuado correctamente, no ha cedido a las presiones de algunos fanáticos. ¿Pero vos creés que la reforma puede servir? Yo la verdad que no veo muchas presiones de muchos fanáticos. Sí, hay. No, yo no las veo. Salvo que yo sea uno de ellos. No lo sos justamente. ¿Pero creés que la reforma puede de alguna forma cambiar este estado de los 4 años de macrismo? Yo te doy una opinión personal. Yo creo que lo primero hay que reformar es la Corte Suprema. Y me parece ¿Hay que aumentar el número, por ejemplo, de los miembros? Mi opinión personal es que sí, pero la opinión del presidente aparentemente es que no. Y hay una contradicción entre el discurso y las medidas, porque el presidente dice que terminar con los jueces amigos. Y el problema no han sido los jueces amigos. Bonadío no era amigo de Macri. No, es verdad. Es otra cosa, es otro fenómeno. Es un fenómeno distinto. Exacto. Y como decíamos antes, nada de esto hubiera sido posible sin la instigación de la Corte Suprema de Justicia. Totalmente. Yo creo que hay que empezar por ahí. Hay que empezar por ahí. Es mi opinión personal. Por otra parte, la idea de diluir el poder de los 12 jueces federales de Comodoro Pi es una idea que no es novedosa, pero no garantiza que los que se vayan a sumar a ese paquete sean mejores. Si se va a hacer una fusión con penal económico, me parece que los niveles de corrupción en penal económico no son inferiores. Si se va a hacer una fusión de civil y comercial con contencioso administrativo, ¿qué puede salir de allí? Claro. ¿Qué puede? Coronavirus jurídico. Entonces me parece que hay otras cosas pendientes para hacer al respecto. El proyecto de ley todavía no está. No está, exactamente. Hay un anuncio, el proyecto de ley no está. Hay posiciones distintas. Ujú. No piensa lo mismo la ministra de Justicia que el secretario estratégico. Hay cosas que están... Que se pueden todavía modificar o cambiar. ¿Te acordás la película de Woody Allen, Match Point? Sí, Bueno, está eso. la pelota está en el aire. La pelota está en el aire. El domingo, el sitio que dirige Horacio Berbisky, El cohete a la luna, hizo una revelación muy, muy impactante, dramática, desde todo punto de vista aberrante, porque te venimos contando aquí también, Horacio lo viene haciendo, la situación en la que se encuentra el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, que fue el que reveló frente a una cámara oculta que lo de Milagro Sala había sido una detención
política por capricho del emperador Gerardo Morales I. Esta persona que hoy está con pedido de licencia, pero que admitió que lo de Milagro Sala había sido detenciones políticas, arbitraria, que no había existido ninguna prueba y que estaba presa por orden de Gerardo Morales. Y que él no lo denunciaba porque formaba parte del mismo equipo que Gerardo Morales. Más grave aún, exacto. Bueno, el domingo, Ana Juárez Orieta, ex directora de Estadística y Censo de la provincia de Jujuy, que tenía una relación sentimental con este señor Vaca, denunció que fue violada. Hay una denuncia por que era presidente del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy. Escuchamos una parte del testimonio que es desgarrador. Pablo Vaca, por lo que me hizo en agosto del año 2019. Tenía miedo y sigo teniendo miedo de que me puede pasar un montón de cosas malas, como me dijo él. Se lo pudo haber hecho a otras mujeres. Y hasta el 2018 yo tuve una relación con él, amorosa, de pareja. Él es un hombre casado, sí, pero me dijo que tenía un matrimonio aparente. Al final quise dejar de seguir saliendo con él porque se empezó a poner violento en la manera que nosotros teníamos de relacionarnos, maltratarme y me dejaba marcas. Y me volvió a dar un beso en la boca. Y me dijo, dale, si vos querés. Yo dije, no, bueno, me voy. Me agarró del pelo y me llevó hasta ahí, me tiró en el sillón. Y hemos sacado otra parte tremenda del testimonio, que la verdad que es muy larga la nota, pero cuenta detalles tremendos, ¿no? Sí, cuenta todos los detalles de lo que sucedió y las amenazas que le hizo, si ella contaba lo que había pasado, que o la iba a hacer meter presa o iba a aparecer flotando en el dique. Y que él tenía todo el poder para hacer eso. Y ella está asustada. Fue a la comisaría de la mujer para denunciarlo. En la comisaría de la mujer la recibió un hombre. Tremendo. Bueno, Jujuy es así. Le hizo repetir 3 veces el relato y no tomaba nota. A la tercera vez tomó nota. Pero además abrió la ventana. El despacho estaba al lado de la parada del colectivo para que le costara más todavía el relato a ella. Recién a la tercera vez tomó nota. Es la misma persona que grabó la conversación con él, donde él cuenta cómo es el poder de Morales sobre la justicia de Jujuy y la situación de Milagro. Lo grabó durante la relación que tenían entre ellos. Él está diciendo ahora que es un complot y que por eso lo estaba grabando. Ella tenía la grabación en su teléfono porque durante sus funciones como la directora de Estadística y Censo de la provincia fue víctima de atentados y de amenazas y un fiscal ordenó que se grabaran todas sus conversaciones. Otra cosa que dice Vaca en su defensa es que si la violó en agosto del año 19, ¿cómo puede ser que ella haya tenido una amistosa conversación con él en octubre del año 19? Ahí nosotros en el Cohete de la Luna tenemos que asumir un error nuestro en la transcripción, en la fecha de la grabación. Pero si vos escuchás la grabación, el diálogo se refiere a hechos que ocurrieron en el 16 y en el 18, no en el 19. Nosotros pusimos efectivamente octubre del 19, pero por error. Los temas de los que se hablan son la creación de un registro burocrático en la provincia, que es del año 18, y se habla de la liberación de algunos compañeros de Milagro Salas que ocurrió en el 16. Sí. De modo que no hay duda que igualmente la ilegalidad en Jujuy de diputados y al otro día pasaron a ser integrantes desde el Vamos.
Y optimista en un... Y contra Milagro. Habitualmente era al contrario, escéptico era y yo... hoy estamos en un papel invertido. Las lunetas de los colectivos tienen carteles en contra de la libertad de Milagro, fomentado por Morales, y con pretexto de la movilización que él mismo está organizando, está amenazando con sacar a Milagro de la casa y llevarla de nuevo a la cárcel. Sí, tremendo. Cosa que ha motivado mucha preocupación al gobierno nacional. Exacto. Donde le han advertido que no haga tal cosa. Es una situación límite. Y el martes se va a tratar en el Congreso En el Congreso va a comenzar a tratarse el pedido de intervención por parte del senador de intervención al Poder Judicial que presentó, como corresponde a Jujuy, el cuñado del gobernador. Sí. Horacio, gracias como siempre. No, gracias a Todo esto que escucharon de esta revelación y este relato durísimo de esta persona está en el Cohete a la Luna, en la página, así que quieren escuchar e interiorizarse de lo que pasa hoy en esta Argentina. Son 54 minutos sin cortes. Exactamente. Bueno, Nora, gracias como siempre. No, a vos. Una reflexión, deja una línea si querés. No, la verdad es que, bueno, el caso de Jujuy que denuncia Horacio desde hace mucho, que todos venimos denunciando la atrocidad de la detención de Milagro Sala como primer emergente de lo que fue el manejo, la matriz de manejo de la justicia durante el gobierno de Cambiemos, me parece que, y esta confesión de hoy, que se puede tomar como una confesión de parte de Carlos Pagni, me parece que muestra a las claras cómo durante el gobierno de Cambiemos la manipulación de la justicia fue atroz, nunca antes vista desde el retorno a la democracia. Gracias, Nora. A vos. Y gracias, Horacio, como siempre. Bueno, hacemos la primera pausa, enseguidita vamos a ir con un informe especial, porque como te digo todas las noches, memoria activa sobre lo que se vivió en los últimos 4 años en la Argentina, toda la podredumbre del macrismo que está saliendo a la luz, enseguida en un informe especial, duro, sobre este periodismo de guerra. Hay que demostrar y hay que mostrar lo que fue el periodismo de guerra en la Argentina. Informe especial enseguidita, después de la pausa vamos a seguir. Llega el diputado nacional Leopoldo Moró, también el doctor, el abogado José Ubeira. Vamos a seguir hablando